Ecuaciones diferenciales. Aplicación de Laplace. Integrantes. Bautista Lazo Daniela. Esguerra Heredia Edilson Javier. Chuquín Iván. Historia del motor. Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía eléctrica de combustibles fósiles, entre otros, en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. Existen diversos tipos, siendo de los más comunes los siguientes. Motores térmicos, cuando el trabajo se obtiene a partir de energía calórica. Motores eléctricos, cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente eléctrica. Los motores eléctricos utilizan la inducción electromagnética que produce la electricidad para producir movimiento. Según sea la constitución del motor, núcleo con cable arrollado, sin cable arrollado, monofásico, trifásico, con imanes permanentes o sin ellos. La potencia depende del calibre del alambre, las vueltas del alambre y la tensión eléctrica aplicada. Historia y desarrollo. El principio de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica por medios electromagnéticos fue demostrada por el científico británico Michel Faraday en 1821 y consistió en tomar un alambre libre que se sumerge en una piscina de mercurio. Un imán permanente fue colocado en medio de la piscina de mercurio. Cuando este fue pasado por medio del alambre, se demostró que la corriente dio lugar a un campo magnético circular alrededor del alambre. Este motor se demuestra a menudo en clase de física de los colegios, pero con salmuera, es decir, agua salada. Se utiliza a veces en lugar del mercurio tóxico. El funcionamiento del motor lo explicaremos es básicamente un efecto llamado repulsión, que es la repulsión de los campos magnéticos. Al circular la corriente por el bobinado, que son las uniones de alambres como se puede ver en la figura, se produce la repulsión de los campos magnéticos o imanes, que son la pared verde que se ve alrededor del bobinado. Al producirse este rechazo del campo magnético, tenemos como resultado que el eje gire a ciertas velocidades. Para tener un mejor entendimiento del problema, mostraremos que toda R que se observe es resistencia, la L inductancia, la U de T es el voltaje de todo tiempo. Y si observan la notación dentro del recuadro del círculo, se observa una fuerza electromotriz, E de T, dada por K, omega T, donde K es la fuerza del motor, omega T es la velocidad del eje que gira. En este caso, este problema, la velocidad del eje está dada por la función 1 menos Euler elevado a la menos T, que se explicará más adelante. El problema a resolver es el tiempo que se tardará en acabarse la capacidad de carga de una batería que alimenta constantemente a un motor eléctrico, como se mencionó anteriormente. Nuestro motor prototipo para el problema se plantea con una constante de 10 y dentro del motor una resistencia de 50 ohms, una inductancia de 1 Henry y una pila, una capacidad de 5 amperes por hora y que alimenta el motor de 12 volts constantemente. Para dar solución al problema, tomamos como base la teoría de Kirchhoff de voltaje, quien en la segunda ley establece que la suma de las caídas de voltaje dentro de un circuito eléctrico es igual al voltaje que se aplica. En este caso, las caídas de voltaje serán la inductancia L, la resistencia R y la fuerza automotriz. Vemos que la fórmula, el primer término es una L de inductancia, es multiplicada por un diferencial de corriente. La razón de esto es porque el inductor es por definición es el bobinado en el motor. Se opone a cambios en la corriente que circula, la cual varía con respecto al tiempo.
En cuanto al segundo término, el conjunto de espiras de alambre de cobre se encuentra allí para producir el flujo magnético, que al ser recorrido por la corriente eléctrica, este conjunto de espiras ofrece una resistencia al paso de dicha corriente en determinado tiempo. Y el término tercero se define como ET, la fuerza electromotriz en todo tiempo. Está constituido por la fórmula K por omega T, donde K es la constante del motor y omega T es la velocidad del eje. Esta velocidad, a su vez, está definida por una función que dice 1 menos Euler elevado a la menos t. Esta función se debe al arranque del motor. La velocidad no es constante, ya que empieza desde cero en una transición hasta que llegue a su estado estacionario. Como podemos ver en esta gráfica, arranca el motor su velocidad, siendo esta no constante, pero a medida de que pasa el tiempo, llega a su estado estacionario. Aquí podemos observar que, definiendo cada término, obtenemos una ecuación diferencial de primer orden lineal y la podemos resolver aplicando el método de Laplace. Para nuestro caso, la condición inicial es que la corriente en el tiempo cero va a ser igual a cero. Aplicamos Laplace a cada término de la ecuación y desarrollamos. Observamos cómo la transformada de Laplace de la derivada de la corriente es I mayúscula de S, que multiplicado a S menos I mayúscula es el tiempo cero, que es nuestra condición inicial. Si se observa el último término, que resultado de haber transformado K por Euler a la menos t y se simplifica como K sobre S, se obtendrá K sobre S por S más 1. Y pasándola del otro lado, para restarlo, obtendremos la ecuación que se muestra en la diapositiva. Se simplifica a continuación del lado derecho I mayúscula de S y se despeja para la misma. Obtenemos la ecuación que demostramos a continuación. La ecuación que tenemos de dos términos la aplicaremos fracciones parciales. A continuación se muestra cómo la ecuación queda resuelta en ecuaciones parciales. Para obtener los numeradores de las fracciones parciales, es decir, A, B, C, D y E, terminamos los denominadores. Una vez sustituimos los valores A, B, C, D y E, obtenemos una ecuación subsidiaria que se ve un poco complicada, pero al saber que L, R, K y U de E son constantes del motor y lo único que varía es T, que es el tiempo, que es lo que queremos obtener. Una vez tenemos la ecuación subsidiaria, que es el resultado de resolver las fracciones parciales, por definición, aplicaremos Laplace inversa para obtener la ecuación de la corriente en todo tiempo. Una vez obtenida la fórmula de la corriente en todo tiempo, una vez se obtiene la fórmula de la corriente, pues pasamos a sustituir los valores mencionados al principio. Recordamos que son 12 de voltaje, 50 de la resistencia, 1 de la inductancia y 10 de la constante del motor. Se simplifica y como resultado obtenemos una fórmula de la corriente más corta. Para conseguir el objetivo se debe integrar la ecuación de la corriente eléctrica para obtener la ecuación de la carga eléctrica. Se necesita la ecuación de la carga porque, si lo recordamos, la capacidad de la pila es de 5 amperes por hora y 1 amperes por hora es una unidad de carga eléctrica que se emplea para evaluar la capacidad de una batería, es decir, la cantidad de electricidad que puede almacenar durante la carga y en devolver esta misma.
Al integrar la ecuación de la corriente eléctrica obtenemos la ecuación de la carga y si evaluamos la ecuación de la carga de 0 a t. La evaluación se realiza de t ya que es el tiempo lo que queremos obtener sin tiempo de descarga. Por esta razón se evalúa de 0 a t. En este caso la constante de integración será 0, debido a que el inductor no tenía carga en un principio. Suponemos que el circuito lleva apagado mucho tiempo y por eso que la constante de integración es igual a 0. La ecuación, una vez evaluada de 0 a t, la evaluamos a la capacidad de nuestra pila y despejamos para que el tiempo de t obtengamos que la pila tarda como resultado 120 horas en vaciarse. Con esto podemos concluir y el problema, y pues para ser más precisos, tardaría 5 días en vaciarse. Al realizar este problema podemos concluir que el motor arranca y que su velocidad al momento inicial no es constante, pero a medida de que pasa el tiempo llega a su estado estacionario, como lo pudimos observar anteriormente en la gráfica que se mostró.